En lo alto del Burj Al Arab, mientras contemplaba el horizonte de Dubái bañado por los últimos rayos del sol, Karim al-Rashid sentía el peso de su apellido más que nunca. A sus 32 años, como heredero del imperio hotelero al-Rashid, sus días transcurrían entre reuniones interminables y eventos sociales que solo acentuaban su soledad. El brillo dorado de los rascacielos se reflejaba en los ventanales de su oficina, creando un espejismo de riqueza que contrastaba con el vacío en su interior. Sus dedos tamborileaban sobre el escritorio de caoba mientras revisaba los últimos informes financieros. Las cifras eran impresionantes, como siempre. El imperio que su abuelo había construido y que su padre había expandido continuaba creciendo bajo su dirección. Sin embargo, algo faltaba. Cada sonrisa cortés, cada reverencia respetuosa, cada invitación a cenar. Todo parecía teñido por el interés que despertaba su posición. Señor al-Rashid, la voz de Fátima, su asistente personal, interrumpió sus pensamientos. La junta directiva está esperando en la sala de conferencias para la presentación del nuevo proyecto en Marina Bay. Karim asintió, ajustando su candura impecablemente blanca antes de levantarse. Su reflejo en el cristal le devolvió la imagen de un hombre exitoso, poderoso, envidiado por muchos. Y sin embargo, ¿quién era realmente Karim al-Rashid más allá de su apellido y su cuenta bancaria? La reunión transcurrió como tantas otras, entre propuestas ambiciosas y adulación apenas disimulada. Al terminar, en lugar de regresar a 1900 en su oficina, Karim tomó una decisión impulsiva. Necesitaba aire, espacio, algo de realidad más allá de las paredes doradas de su imperio. El Savile Park, con su extensión de verdor en medio del desierto urbano, siempre había sido uno de sus lugares favoritos. Allí, entre familias que disfrutaban de picnics y niños que corrían sin preocupaciones, Karim podía pretender ser uno más. Se quitó el gutra, dejando que la brisa vespertina refrescara su rostro, y comenzó a caminar por los senderos serpenteantes. Fue entonces cuando la vio por primera vez. Una joven que caminaba con paso decidido, llevando algunos libros contra su pecho. Su hijab azul celeste ondeaba suavemente con la brisa, y había algo en su manera de moverse, en la gracia natural de sus gestos, que capturó inmediatamente su atención. No era su belleza lo que lo cautivó, aunque era innegablemente hermosa, sino la serenidad que emanaba, la autenticidad de su presencia. La observó mientras se detenía junto a un vendedor de té, comprando una taza con una sonrisa amable que iluminó todo su rostro. El anciano vendedor la trataba con familiaridad, como si fuera una cliente habitual. Karim se encontró preguntándose sobre su historia, sobre los pensamientos que ocupaban su mente mientras soplaba suavemente el té caliente. Los días siguientes, Karim se sorprendió a sí mismo regresando al parque a la misma hora. La joven aparecía puntualmente, siempre con libros, siempre con esa misma aura de tranquila determinación. A veces se sentaba en un banco a leer, otras veces caminaba mientras repasaba notas. En ocasiones, la veía compartir dátiles con el vendedor de té, un gesto simple que hablaba de una generosidad natural. Una tarde, mientras la observaba desde la distancia, Karim tuvo una idea. Era descabellada, impulsiva, quizás incluso inapropiada para alguien de su posición, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que su corazón latía con algo más que el ritmo monótono de las obligaciones. Se acercó al anciano vendedor de té y tras una breve conversación y una generosa oferta, consiguió lo que buscaba: información sobre cómo los vendedores ambulantes conseguían sus licencias y permisos. Esa noche, mientras contemplaba la ciudad desde su ático en el downtown, Karim tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Si quería conocer a esta misteriosa joven, si quería una oportunidad de que alguien lo viera por quien realmente era y no por su apellido, tendría que convertirse en alguien más. La idea de hacerse pasar por un simple vendedor de té era arriesgada, pero por primera vez en años sentía que estaba a punto de hacer algo verdaderamente significativo. Amira Hakim ajustó su hijab azul mientras se apresuraba por las calles de Dubái,
el sol de la tarde pintando sombras doradas sobre los edificios. Sus pasos resonaban con determinación mientras se dirigía hacia la cafetería Al-Kamar, donde trabajaba durante las mañanas. En su bolso, los libros de texto en árabe se mezclaban con las notas de sus estudiantes, recordándole la doble vida que llevaba como tutora y camarera. El aroma del café recién molido y el cardamomo la recibió al entrar en la cafetería. Hassan, el dueño, la saludó con su habitual sonrisa paternal. «Llegas temprano hoy, Amira», comentó mientras ella se ponía el delantal. «Es porque Samir viene a tomar su café de siempre», bromeó él, refiriéndose al empresario que últimamente frecuentaba el local durante sus turnos. Amira solo sonrió cortésmente, concentrándose en preparar las mezclas de especias para el día. Samir era amable y sus propinas generosas ayudaban, pero algo en su insistencia la incomodaba. Su mente vagó hacia su madre, Leila, quien en ese momento descansaba en casa. Había sido una de las mejores chefs de la ciudad hasta que aquel incidente en el Hotel Al-Rashid la obligó a abandonar su pasión. Entre servir mesas y preparar cafés, Amira mantenía un ojo en el reloj. Tenía que salir a tiempo para dar sus clases de árabe en el centro comunitario, y luego aprovecharía su paseo por el Savile Park para repasar el material del día siguiente. Era una rutina agotadora, pero necesaria para mantener a flote los gastos médicos de su madre. «Tu café especial, Samir», dijo Amira, colocando la taza frente al empresario que ya ocupaba su mesa habitual. Él levantó la vista de su laptop, con una sonrisa que pretendía ser encantadora. «Siempre tan puntual y eficiente, Amira. ¿Has considerado mi oferta de trabajo en mi empresa? El salario sería considerablemente mejor que aquí», insistió él, sus ojos evaluándola de una manera que la hacía sentir incómoda. «Agradezco la oferta, pero estoy satisfecha con mi trabajo actual», respondió ella con firmeza, alejándose antes de que pudiera insistir más. Después de su turno, mientras caminaba hacia el centro comunitario, Amira reflexionaba sobre su situación. Las ofertas de Samir eran tentadoras desde un punto de vista puramente financiero, pero algo en su interior le decía que aceptarlas vendría con un precio que no estaba dispuesta a pagar. En el centro, sus estudiantes la esperaban con entusiasmo. Enseñar árabe era su verdadera pasión, especialmente a los expatriados que se esforzaban por integrarse en la cultura local. «Marhaba», saludó a la clase con una sonrisa genuina, la primera del día que no estaba teñida de obligación. Al terminar las clases, comenzó su ritual favorito del día, el paseo por el Savile Park. Era su momento de paz, donde podía perderse entre las páginas de sus libros y soñar con abrir algún día su propia cafetería cultural, un espacio que combinara su amor por la enseñanza con la tradición culinaria que su madre le había inculcado. El anciano vendedor de té, Abu Malik, la saludó como siempre. «El té de jazmín de hoy es especial», le dijo con un guiño. Amira sacó algunos dátiles de su bolso para compartir, un pequeño ritual que habían desarrollado con el tiempo. Abu Malik era uno de los pocos que conocía su historia completa, incluyendo el injusto despido de su madre del Hotel Al-Rashid. «¿Sabes, Amira?», y comentó el anciano mientras ella soplaba suavemente su té. «A veces las bendiciones llegan disfrazadas de formas inesperadas». Ella asintió distraídamente, sin imaginar que esas palabras pronto cobrarían un significado especial en su vida. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Amira recogió sus cosas para regresar a casa. Su madre la esperaba y juntas prepararían la cena mientras compartían historias del día. Era una vida simple, llena de desafíos, pero Amira había aprendido a encontrar belleza en los pequeños momentos, en una taza de té compartida, en la sonrisa de un estudiante que finalmente domina una frase difícil, en el aroma de las especias que le recordaban a su infancia. La transformación de Karim fue meticulosa. Durante días, estudió los gestos y maneras de los vendedores ambulantes del parque, practicó modular su voz para suavizar su acento educado y aprendió el arte de preparar el té tradicional. Se dejó crecer una barba modesta y consiguió ropa sencilla que lo hacía parecer un trabajador común. En el espejo, el poderoso Sheikh Al-Rashid
había desaparecido, reemplazado por Malik, el nuevo vendedor de té del Savile Park. Para mantener las apariencias en su empresa, Karim anunció que estaría trabajando remotamente en un proyecto especial durante las tardes. Solo Fátima, su asistente de confianza, conocía parte de la verdad, aunque no los verdaderos motivos detrás de su transformación. Su experiencia organizando su agenda resultó invaluable para crear los espacios necesarios para su nueva vida secreta. El primer día como vendedor fue una revelación. El peso del carrito de té, el calor implacable del sol, las miradas indiferentes de los transeúntes, todo era nuevo y desconcertante. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios, ahora luchaban para servir té sin derramarlo. Cada moneda ganada honestamente tenía un valor que nunca había apreciado antes. Amira apareció como siempre, puntual en su rutina diaria. Karim, ahora Malik, contuvo la respiración cuando ella se acercó a su carrito. Marhaba, saludó ella con esa sonrisa que ya conocía de lejos. ¿Es usted nuevo? ¿Qué le sucedió a Abu Malik? Se ha retirado, respondió Karim, manteniendo la voz suave y el tono humilde que había practicado. Me ha enseñado todo lo que sabe sobre el té y me ha cedido su lugar. La mentira le pesaba, pero era necesaria. Abu Malik, generosamente compensado, había accedido a mantener el secreto. Espero que esté bien, dijo Amira con genuina preocupación. Era un buen hombre. Sacó algunos dátiles de su bolso, ofreciéndolos como solía hacer con el anterior vendedor. Para acompañar el té, añadió con una sonrisa. Este gesto de bondad, tan simple y genuino, tocó algo profundo en Karim. En su mundo de lujo y privilegios, raramente experimentaba actos de generosidad tan puros. Gracias, murmuró, preparando el té con especial cuidado. ¿Lo prefiere con cardamomo o con menta? Cardamomo, por favor, respondió ella, sorprendida por la atención al detalle. Soy Amira. Malik, se presentó él, sintiendo una punzada de culpa por la mentira. Los días siguientes establecieron una rutina. Amira se detenía siempre a la misma hora, compartía algunos dátiles y conversaba mientras bebía su té. Karim descubrió que era profesora de árabe y trabajaba en una cafetería. Cada detalle que aprendía sobre ella lo fascinaba más. Su dedicación a sus estudiantes, su amor por la literatura clásica árabe, su manera de encontrar belleza en las cosas más simples. Una tarde, mientras ella repasaba sus notas de clase, un grupo de ejecutivos pasó junto al carrito. Karim reconoció a varios miembros de su junta directiva y por un momento temió ser descubierto. Sin embargo, ni siquiera lo miraron, invisible para ellos como lo eran todos los vendedores ambulantes. ¿Está bien?, preguntó Amira notando su tensión. Sí, respondió él encontrando ironía en la situación. A veces es como si fuéramos invisibles para algunas personas. Lo sé, dijo ella con empatía. Trabajo en una cafetería y hay clientes que ni siquiera me miran a los ojos cuando les sirvo. Hizo una pausa, sus ojos brillando con determinación. Pero eso no disminuye nuestro valor como personas. Sus palabras golpearon a Karim con fuerza. Él, que siempre había estado en la cima de la jerarquía social, estaba experimentando por primera vez cómo se sentía estar al otro lado. Cada día como Malik le enseñaba más sobre la vida real que todos sus años dirigiendo el imperio hotelero. La tarde estaba llegando a su fin cuando un niño se acercó al carrito, contando monedas con cuidado. Claramente no tenía suficiente para una taza de té. Antes de que Karim pudiera reaccionar, Amira ya había sacado su monedero. «Yo invito», dijo con naturalidad, ganándose una sonrisa radiante del pequeño. «Usted tiene un corazón generoso», comentó Karim mientras servía el té. «La vida ya es suficientemente dura», respondió ella recogiendo sus libros. «Un poco de bondad puede hacer la diferencia». Se despidió con un gesto, dejando a Karim contemplando cómo una simple vendedora de café podía poseer más nobleza que muchos de los aristócratas que conocía. La rutina en la cafetería Al-Kamar se había vuelto más tensa para Amira. Samir aumentaba sus visitas y sus intentos de acercamiento se hacían cada vez más evidentes. Esa mañana, mientras ella preparaba el café especial que él siempre
Pedía. Notó que la observaba con más intensidad que de costumbre. Amira, la llamó cuando se acercó con su pedido. He conseguido entradas para la exposición de arte árabe contemporáneo en el Dubai Mall. Me preguntaba si querrías acompañarme. Ella colocó la taza sobre la mesa con cuidado, manteniendo su compostura profesional. Lo siento, Samir, pero no creo que sea apropiado. Además, tengo compromisos con mis estudiantes. Siempre tienes una excusa, respondió él, su tono tornándose menos amable. ¿Sabes? Podría ayudarte mucho con tu situación. Tengo contactos en los mejores hospitales para tu madre. La mención de su madre hizo que Amira se tensara. Agradezco tu preocupación, pero podemos manejar nuestra situación. Se alejó rápidamente, ignorando la mirada frustrada de Samir. Durante su descanso, Amira llamó a casa para verificar cómo estaba Leila. Su madre sonaba más animada que de costumbre. Ha llegado una carta del hospital, le informó. Dicen que una fundación benéfica ha aprobado cubrir parte de mi tratamiento. ¿Qué fundación?, preguntó Amira sorprendida. La Fundación Al-Rashid, respondió Leila, con un tono que Amira no supo interpretar. Irónico, ¿no crees? Después de todo lo que pasó. Amira sintió emociones encontradas. La ayuda era necesaria, pero el nombre Al-Rashid traía recuerdos amargos. Sin embargo, no había tiempo para dueler en el pasado. Tenía que volver al trabajo. La tarde llegó con su habitual promesa de paz en el Savile Park. Mientras caminaba hacia el puesto de té, Amira notó que sus pasos se habían vuelto más ligeros en los últimos días. La presencia de Malik, el nuevo vendedor, había añadido un elemento inesperado a su rutina. Había algo en él que le resultaba intrigante. Su manera de hablar, la atención con que escuchaba, esa mirada que parecía ver más allá de las apariencias. El té está especialmente aromático hoy, comentó ella mientras Malik servía su taza habitual. He mezclado cardamomo con un toque de azahar, respondió él, sus ojos brillando con algo que parecía orgullo. Recordé que mencionaste que te recordaba a los postres que preparaba tu madre. El detalle la conmovió. Es perfecto, murmuró, inhalando el aroma. ¿Sabes? Es extraño, pero hablar contigo me resulta más fácil que con la mayoría de las personas. Malik pareció tensarse por un momento antes de responder. Quizás porque no hay expectativas ni pretensiones. Solo somos dos personas compartiendo un momento y una taza de té. La conversación fluyó naturalmente hacia los sueños y aspiraciones. Amira le habló de su deseo de abrir una cafetería que fuera también un espacio cultural, donde la gente pudiera aprender sobre la rica tradición árabe, mientras disfrutaba de bebidas tradicionales y repostería casera. Es un hermoso sueño, dijo Malik, su voz teñida de una emoción que Amira no supo identificar. ¿Qué te detiene? La realidad, respondió ella con una sonrisa agridulce. El alquiler en Dubái es prohibitivo y los permisos... Bueno, digamos que no tengo las conexiones necesarias. Un grupo de turistas se acercó al carrito, interrumpiendo su conversación. Amira observó con admiración cómo Malik los atendía con paciencia, explicando las diferentes variedades de té y sus tradiciones. Había algo en su manera de hablar sobre la cultura árabe que no encajaba del todo con su aparente origen humilde, pero Amira lo atribuyó a su evidente inteligencia. Mientras recogía sus cosas para marcharse, Amira notó que había dejado caer uno de sus libros de enseñanza. Malik se agachó rápidamente para recogerlo y por un momento sus manos se rozaron. Un escalofrío recorrió su espalda y sus miradas se encontraron en un instante que pareció eternizarse. «Gracias», susurró ella, repentinamente consciente de la cercanía. «Shukran», respondió él en un árabe perfectamente modulado, y por un segundo, Amira creyó ver algo más en sus ojos, algo que se ocultaba tras la fachada del simple vendedor de té. Esa noche, mientras preparaba la cena con su madre, Amira se encontró tarareando una antigua canción árabe. Leila la observó con curiosidad. «Hace tiempo que no te veía así de contenta», comentó. «Es solo que ha sido un buen día», respondió Amira sin querer analizar demasiado el motivo de su alegría. «Ten cuidado, Habibti», advirtió Leila suavemente.
A veces las cosas no son lo que parecen. Amira asintió distraídamente, sus pensamientos regresando al momento del roce de manos, a esa mirada enigmática, a las conversaciones que cada día se volvían más profundas. ¿Qué era lo que había en Malik que la intrigaba tanto? ¿Y por qué sentía que había más en él de lo que dejaba ver? Las mañanas en el imperio hotelero Al Rashid se habían vuelto cada vez más complejas para Karim. Mientras revisaba documentos en su oficina, su mente divagaba constantemente hacia el parque, hacia esas tardes como vendedor de té, hacia Amira. Fátima, su asistente, entró con una expresión preocupada. «Sheikh Al-Rashid, hay algo que debe saber», dijo, colocando una tablet frente a él. Era un informe sobre los antiguos empleados del hotel, específicamente sobre los despidos durante la gestión de su padre. El nombre de Leila Hakim destacaba en la pantalla. «¿Por qué estás investigando esto?», preguntó Karim, aunque ya imaginaba la respuesta. «Señor, cuando solicitó que la fundación ayudara con los gastos médicos de la señora Hakim, decidí investigar su historia. Era la chef principal del Al Rashid Royal hace 10 años. Fue despedida después de un incidente que... Bueno, los registros sugieren que fue injustamente acusada de negligencia». Karim sintió como si el aire abandonara sus pulmones. La madre de Amira no era solo una ex empleada más. Era una víctima de las políticas despiadadas que su padre había implementado. Las piezas comenzaban a encajar. La desconfianza de Leila hacia la ayuda de la fundación, la forma en que Amira evitaba mencionar los hoteles Al Rashid. «Necesito más detalles sobre ese incidente», exigió su voz tensa. Fátima asintió continuando con su informe. Según los registros, Leila Hakim se opuso a los recortes de personal en la cocina, argumentando que comprometerían la calidad y la seguridad. Cuando ocurrió un pequeño incidente durante un evento importante, fue culpada a pesar de las evidencias que sugerían que los verdaderos responsables eran los nuevos procedimientos implementados. En el Savile Park, esa tarde, Karim apenas podía concentrarse en servir té. Cada vez que miraba a Amira, el peso de esta nueva información lo abrumaba. Ella se acercó con su habitual sonrisa, pero hoy había algo diferente en su expresión. «¿Alguna vez has sentido que alguien no es quien dice ser, Malik?», preguntó de repente, sus ojos fijos en él. El corazón de Karim se detuvo por un momento. «¿Por qué lo preguntas?». «Es solo que hay personas que se acercan con máscaras, ocultando sus verdaderas intenciones», respondió ella, y Karim notó que su mente parecía estar en otro lugar. Hoy, en la cafetería, Samir volvió a insistir, pero esta vez mencionó conexiones con la familia Al-Rashid, como si eso debiera impresionarme. Karim sintió una punzada de celos mezclada con preocupación. «¿Samir?». «Un cliente regular. Dice ser amigo cercano de la familia Al-Rashid», explicó Amira, su voz teñida de amargura. «No sabe que tenemos una historia con esa familia, una no muy agradable». «¿Quieres hablar de ello?», preguntó suavemente, aunque cada palabra le dolía. Amira permaneció en silencio por un momento, jugueteando con su taza de té. «Mi madre era chef en uno de sus hoteles. Era respetada, admirada incluso. Pero cuando se atrevió a defender a sus trabajadores, cuando se negó a aceptar cambios que pondrían en riesgo la seguridad de todos, la destruyeron, la acusaron falsamente, arruinaron su reputación». Karim escuchaba, cada palabra como una daga en su corazón. Quería decirle la verdad, confesarle quién era realmente, prometerle que arreglaría todo. Pero el miedo a perderla lo paralizaba. «Lo más irónico», continuó ella, «es que ahora su fundación está ayudando con los tratamientos de mi madre, como si el dinero pudiera borrar años de injusticia. Tal vez están intentando enmendar sus errores», sugirió Karim cautelosamente. «¿Enmendar?». Amira soltó una risa sin humor. «Los Al-Rashid viven en su torre de marfil, Malik. Dudo que siquiera sepan el daño que causan a la gente común como nosotros». Cada palabra era una verdad que Karim necesitaba escuchar, aunque le doliera. En su rol como Malik,
Estaba aprendiendo más sobre su empresa y su familia de lo que jamás había sabido como Sheikh. A veces, dijo finalmente, eligiendo sus palabras con cuidado, las personas pueden sorprendernos. Incluso aquellos que parecen inalcanzables pueden tener un corazón que anhela hacer lo correcto. Amira lo miró con curiosidad. «Hablas como si los conocieras». «Conozco la naturaleza humana», respondió él evadiendo su mirada. «Y creo que todos merecen la oportunidad de demostrar que pueden cambiar». Al final de la tarde, mientras Amira se despedía, Karim tomó una decisión. Necesitaba hacer algo más que ofrecer ayuda anónima a través de su fundación. Era hora de implementar cambios reales en cómo operaba el imperio al-Rashid. Pero primero, necesitaba encontrar una manera de revelarle la verdad a Amira sin perderla para siempre. La cafetería Al-Qamar bullía de actividad esa mañana cuando Samir entró, su presencia más imponente que de costumbre. Amira lo observó mientras se dirigía a su mesa habitual, notando el traje impecable y esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Algo en su actitud la inquietaba más que de costumbre. «Tu café especial», dijo ella, colocando la taza frente a él con profesionalismo. «Amira», respondió él, su voz más suave que de costumbre. «¿Sabías que el próximo mes habrá una importante feria gastronómica en el Dubai Mall? Los mejores restaurantes y cafeterías de la ciudad estarán presentes». Ella asintió cortésmente, intentando mantener la distancia profesional. «He oído sobre ello. Tengo contactos en el comité organizador», continuó Samir, inclinándose hacia adelante. «Podría conseguirte un espacio para presentar tus ideas de cafetería cultural. Sé que es tu sueño». El corazón de Amira dio un vuelco. La feria era una oportunidad única para cualquier emprendedor gastronómico en Dubái. Por un momento, se permitió imaginar su propio stand, compartiendo sus creaciones, fusionando la tradición con la innovación. «¿Qué quieres a cambio?» «Samir», preguntó directamente, conociendo ya la respuesta. «Solo una cena», respondió él con una sonrisa que pretendía ser encantadora. «En el Burj Al Arab, como te dije, tengo conexiones con la familia Al-Rashid. Podríamos discutir tu futuro en un ambiente más apropiado». Amira sintió una mezcla de indignación y tristeza. «Lo siento, pero no estoy interesada». «¿Por qué eres tan orgullosa?» La frustración en su voz era evidente. «¿Prefieres seguir sirviendo café y vendiendo clases de árabe? ¿Es por ese vendedor de té del parque?» Ella se congeló. «¿Me has estado siguiendo? Por favor, Amira, Dubái no es tan grande como parece, la gente habla. ¿Realmente prefieres desperdiciar tu tiempo con un don nadie? Ese don nadie tiene más dignidad en su dedo meñique que muchos que se jactan de sus conexiones», respondió ella, su voz temblando de rabia contenida. «Si me disculpas, tengo trabajo que hacer». El resto de su turno transcurrió en una nebulosa de emociones conflictivas. Las palabras de Samir, aunque desagradables, habían tocado una fibra sensible. ¿Qué futuro podía esperar realmente? Su madre necesitaba atención constante y sus sueños de tener su propia cafetería parecían cada vez más lejanos. Esa tarde, mientras caminaba hacia el Savile Park, sus pensamientos eran un torbellino. La presencia tranquila de Malik se había convertido en su refugio, pero incluso eso la confundía. Había algo en él, en su manera de hablar, en sus gestos, que a veces parecía fuera de lugar para un simple vendedor de té. «Pareces preocupada hoy», comentó él mientras preparaba su té habitual. «¿Alguna vez has sentido que la vida te presenta opciones que parecen correctas en papel, pero que tu corazón rechaza completamente?», preguntó ella, aceptando la taza caliente. «Más de lo que imaginas», respondió él, su voz cargada de un significado que ella no podía descifrar completamente. «Hay un hombre», comenzó ella notando cómo Malik se tensaba ligeramente, «que ofrece ayudarme a cumplir mis sueños. Tiene conexiones, dinero, influencia, todo lo que necesitaría para abrir mi cafetería». «¿Pero?», preguntó él suavemente. «Pero el precio es mi dignidad», respondió ella, mirando el té como si pudiera encontrar respuestas en sus profundidades. «Y hay algo más». «¿Qué cosa?».
Amira levantó la mirada, encontrándose con sus ojos. Hay alguien más que ocupa mis pensamientos. Alguien que me hace sentir vista y valorada por quien soy, no por lo que podría ser o tener. El silencio que siguió estaba cargado de tensión. Malik parecía luchar con algo interno, sus manos apretando el borde del carrito de té. «Amira», comenzó él, su voz extrañamente tensa, «hay algo que necesito decirte». Pero antes de que pudiera continuar, un grupo de ejecutivos se acercó al carrito, rompiendo el momento. Amira notó cómo uno de ellos miraba a Malik con una expresión extraña, casi de reconocimiento, antes de sacudir la cabeza y continuar su camino. «Debo irme», dijo ella repentinamente, sintiendo que necesitaba espacio para pensar. «Mi madre me espera». Mientras se alejaba no pudo evitar notar la expresión torturada en el rostro de Malik. Había algo que no encajaba, un misterio que no podía resolver. Su corazón le decía que podía confiar en él, pero su mente le advertía que había más en esta historia de lo que podía ver. Esa noche, mientras ayudaba a su madre con sus ejercicios de rehabilitación, Leila notó su distracción. «El corazón es un guía sabio, Habibti», dijo suavemente, «pero también puede ser cegado por lo que desea ver». La oficina de Karim en la Torre Al-Rashid resonaba con el eco de una acalorada discusión. Frente a él, los miembros de la junta directiva expresaban su desconcierto ante sus nuevas propuestas. ¿Compensación retroactiva para empleados injustamente despedidos? ¿Reforma completa de las políticas laborales? Sheikh Al-Rashid, con todo respeto, «esto afectará significativamente nuestros márgenes de beneficio», protestó uno de los directores. «Los márgenes se recuperarán cuando nuestra reputación mejore», respondió Karim con firmeza. «Quiero una lista completa de todos los casos similares al de Leila Hakim en los últimos 10 años». La mención de ese nombre causó murmullos en la sala. Ahmed, el más antiguo de los directores, se aclaró la garganta. «Sheikh, ese caso en particular fue manejado según los protocolos de la época». «¿Los protocolos de la época?». La voz de Karim contenía una furia apenas controlada. «Arruinar la reputación de una profesional respetada para cubrir errores administrativos era un protocolo». El silencio que siguió fue tenso. Fátima, desde su posición cerca de la puerta, observaba la escena con una mezcla de orgullo y preocupación. Nunca había visto a Karim tan apasionado por una causa. «Implementaremos estos cambios», continuó él. Su tono no admitía discusión. «Y quiero que la primera compensación sea para Leila Hakim, no solo monetaria, sino una disculpa pública. Y la oferta de reincorporación como chef consultora, si ella lo desea». Mientras la junta se retiraba, visiblemente perturbada, Fátima se acercó a su jefe. «Señor, hay algo más que debe saber, sobre Samir Khalil». Karim se tensó al escuchar ese nombre. «¿Qué sucede con él?». Ha estado alardeando en círculos sociales sobre sus conexiones con la familia Al-Rashid. Específicamente, ha mencionado que tiene su apoyo para un proyecto en el Dubai Mall. «¿Qué proyecto?». «Una feria gastronómica. Aparentemente está usando su supuesta influencia para presionar a alguien». El rostro de Karim se ensombreció. Sabía exactamente quién era ese alguien. «Encárgate de que el comité organizador sepa que no tiene ninguna conexión con nuestra familia». En el Savile Park, esa tarde, Karim apenas podía concentrarse en su papel de Malik. Cada vez que servía una taza de té, su mente regresaba a la reunión de la mañana, a las injusticias que su familia había cometido, a la necesidad urgente de hacer las cosas bien. Cuando Amira apareció, su rostro reflejaba preocupación. «¿Estás bien?», preguntó ella. «Pareces distante hoy». «Solo pensaba en las decisiones que tomamos», respondió él, preparando su té con especial cuidado. «Y en cómo nuestras acciones afectan a otros». «Suenas como si cargaras el peso del mundo sobre tus hombros», comentó ella, estudiando su rostro con atención. «A veces», comenzó él eligiendo sus palabras cuidadosamente, «descubres que tienes el poder de corregir errores del pasado, pero hacerlo significa enfrentar verdades incómodas». «¿Qué clase de verdades?».
Karim la miró sintiendo que el momento de la revelación se acercaba. Amira, hay algo que necesito decirte. Pero antes de que pudiera continuar, una conmoción cercana captó su atención. Un grupo de personas se había reunido alrededor de un hombre que gesticulaba animadamente. Era Samir. Es ridículo. Su voz resonaba con indignación. Soy amigo personal de la familia Al-Rashid. Exijo hablar con los organizadores. Amira se tensó visiblemente. Es él, murmuró. ¿Qué está haciendo aquí? Karim observó cómo Samir, claramente alterado, se acercaba a ellos. Su rostro se transformó al ver a Amira. Así que aquí es donde pasas tus tardes, dijo con desdén, tomando té con un vendedor callejero mientras rechazas oportunidades reales. Le sugiero que se retire, intervino Karim, su voz conteniendo una autoridad que por un momento olvidó que no debería mostrar. Samir lo miró con sorpresa. Algo en su tono le resultó familiar. ¿Y tú quién te crees que eres para...? Es suficiente, interrumpió Amira poniéndose de pie. No tienes derecho a seguirme ni a hablarme así. Todo lo que he intentado es ayudarte, exclamó Samir. Pero prefieres desperdiciar tu vida sirviendo café y pasando tiempo con... Hizo un gesto despectivo hacia Karim. Gente como él. La gente como él, respondió Amira con firmeza, tiene más dignidad y valor que aquellos que intentan comprar el afecto con promesas vacías y conexiones inventadas. Las palabras de Amira, aunque defendían a su alter ego, golpearon a Karim con fuerza. ¿No estaba él también, de cierta manera, construyendo una relación basada en una mentira? Samir, humillado pero aún furioso, dio un paso amenazador hacia ellos. «Te arrepentirás de esto», murmuró antes de alejarse. El silencio que siguió estaba cargado de tensión. Amira temblaba ligeramente, más de rabia que de miedo. «No debiste enfrentarte a él por mí», dijo finalmente. «Y tú no debiste defenderme», respondió Karim, el peso de su engaño haciéndose cada vez más insoportable. Amira lo miró con una mezcla de confusión y algo más profundo. «¿Por qué no? Has sido más honesto y genuino que cualquier persona con supuesto poder o influencia que haya conocido». El ambiente en la casa de Leila y Amira esa noche era diferente. Una carta oficial con el membrete de Al-Rashid Hotels descansaba sobre la mesa de la cocina, su presencia tan imponente como los rascacielos que dominaban el horizonte de Dubái. «No lo entiendo», murmuró Amira leyendo el documento por tercera vez. «¿Una disculpa oficial? ¿Compensación completa? ¿Oferta de reincorporación como chef consultora?» Leila permanecía en silencio, sus dedos acariciando distraídamente el papel. Después de todos estos años, su voz traicionaba una mezcla de emociones. «Dice que es una nueva política», continuó Amira, «parte de una reforma completa en la gestión de recursos humanos. Mamá, esto podría cambiarlo todo». «Ya han cambiado muchas cosas», respondió Leila con una sabiduría tranquila. «Primero, la ayuda con los tratamientos. Ahora esto. Me pregunto qué ha provocado este cambio en los Al-Rashid». Amira pensó en Malik, en sus conversaciones sobre justicia y cambio, en la manera en que sus palabras parecían cargar un peso especial cuando hablaban de hacer lo correcto. Había algo en toda esta situación que no terminaba de encajar, como las piezas de un rompecabezas que formaban una imagen diferente a la esperada. «¿Aceptarás la oferta?», preguntó a su madre. «Necesito tiempo para pensarlo», respondió Leila. «Pero Amira, hay algo más que debo decirte. Hoy vino una mujer a verme, Fátima. Trabaja para el Sheikh Karim Al-Rashid». El corazón de Amira dio un vuelco. ¿Qué quería? Hablar sobre el pasado, sobre lo que realmente sucedió aquel día. Y también mencionó algo sobre la feria gastronómica en el Dubai Mall. En el otro lado de la ciudad, Karim contemplaba el atardecer desde su ático. Sobre su escritorio, un detallado plan para la feria gastronómica incluía un espacio reservado para un café cultural innovador. A su lado, una antigua pieza de artesanía beduina, adquirida esa misma tarde en el souk, esperaba el momento adecuado. «Los documentos están listos», informó Fátima entrando con una carpeta.
El espacio en la feria está reservado a nombre de Amira Hakim, sin ninguna conexión visible con Al Rashid Hotels. ¿Y la otra solicitud? El artesano del souk confirmó que puede restaurar la pieza beduina. Estará lista en 2 días. Karim asintió, su mente regresando a las tardes en el parque, a las conversaciones sobre sueños y autenticidad. Cada día que pasaba como Malik le enseñaba más sobre el verdadero valor de las cosas, sobre la importancia de la honestidad y la conexión genuina. Fátima llamó antes de que su asistente saliera. ¿Crees que podrá perdonarme? ¿Por mentirle o por ser un Al-Rashid? Por ambas cosas. Fátima consideró la pregunta por un momento. La he observado, señor. Es una mujer que valora la verdad y la autenticidad por encima de todo. La mentira la herirá sin duda, pero lo que ha hecho estos últimos días, los cambios que está implementando, eso también es verdad. En el Savile Park, al día siguiente, cada taza de té que Karim servía parecía más pesada que la anterior. La decisión estaba tomada. Esa tarde le diría la verdad a Amira. El riesgo de perderla era enorme, pero el peso de la mentira se había vuelto insoportable. Ella llegó como siempre, pero algo en su actitud era diferente. Sus ojos lo estudiaban con más intensidad, como si intentara resolver un misterio. Mi madre recibió una carta interesante ayer, comenzó sin preámbulos, de la familia Al-Rashid. Karim sintió que su corazón se detenía. ¿Buenas noticias? Sorprendentes, diría yo. Parece que el joven sheik está implementando cambios importantes. Hizo una pausa, sus ojos fijos en él. Es curioso cómo las cosas están cambiando justo ahora. Tal vez era el momento adecuado para que las cosas cambiaran, respondió él con cautela. Tal vez, concedió ella. ¿Sabes qué? Es lo más curioso, Malik. Cuando hablo contigo sobre justicia y cambio, a veces siento que tus palabras cargan un peso especial, como si un grupo de niños pasó corriendo cerca del carrito, interrumpiendo su conversación. Uno de ellos tropezó, derramando su té sobre la ropa de Karim. Al inclinarse para ayudar al pequeño, su reloj de diseñador, el único elemento de lujo que había olvidado cambiar, quedó expuesto. Amira lo vio. Sus ojos se abrieron con reconocimiento y algo más. Comprensión. «Ese reloj», susurró. «Lo vi en una revista. Es una edición limitada creada específicamente para...». Sus miradas se encontraron, y en ese momento todas las piezas comenzaron a encajar. El tiempo pareció detenerse en el Savile Park. El reloj en la muñeca de Karim, una pieza exclusiva diseñada para la familia Al-Rashid, brillaba bajo el sol de la tarde como una evidencia irrefutable. Los ojos de Amira, fijos en ese pequeño detalle que lo delataba todo, se llenaron gradualmente de comprensión y dolor. «Todo este tiempo», susurró ella, su voz apenas audible. «Todas esas conversaciones, las historias que compartí, mi confianza, ¿fue todo parte de algún tipo de experimento social? ¿Una forma de aliviar tu conciencia? Amira, por favor, déjame explicarte», suplicó Karim, olvidando por completo mantener su acento de vendedor. Su voz emergió con la educación refinada que caracterizaba al Sheikh Al-Rashid. «¿Explicar qué?». La voz de Amira temblaba, pero había fuego en sus palabras. «¿Cómo te divertiste jugando a ser un hombre común? ¿Cómo escuchaste las historias sobre el sufrimiento que tu familia causó mientras pretendías ser alguien más?» La gente comenzaba a detenerse, atraída por la escena. Karim era consciente de que su disfraz ya no importaba, que todo estaba a punto de derrumbarse. «Cada palabra que compartí contigo fue verdad», insistió él. «Cada momento, cada conversación, la única mentira fue mi nombre y mi ocupación». «¿La única mentira?», Amira soltó una risa amarga. «Te sentaste aquí, día tras día, escuchando cómo tu familia destruyó la carrera de mi madre, cómo nos dejaron luchando por sobrevivir. ¿Sabes lo que se siente ver a tu madre, una chef respetada, reducida a dar clases particulares de cocina porque nadie se atrevía a contratarla después? De que los Al-Rashid la difamaran». Cada palabra era un golpe directo al corazón de Karim. «Por eso estoy cambiando las cosas.
las nuevas políticas, la carta a tu madre, la compensación, y esperas que te agradezca, interrumpió ella, que me sienta honrada porque el gran Sheikh al-Rashid decidió finalmente hacer lo correcto, después de jugar con mis sentimientos. Nunca jugué con tus sentimientos. La voz de Karim se elevó con desesperación. Me disfracé porque quería que alguien me viera por quien soy, no por mi apellido o mi posición. Y entonces te conocí, y cada día me enseñaste más sobre humildad, sobre dignidad, sobre el verdadero valor de las personas. Un pequeño grupo de espectadores se había formado alrededor de ellos. Algunos reconocieron al Sheikh al-Rashid a pesar de su disfraz, y los murmullos comenzaron a extenderse. ¿Sabes qué es lo más irónico?, continuó Amira, las lágrimas ahora corriendo libremente por sus mejillas. Que realmente llegué a confiar en ti, en Malik, el vendedor de té que escuchaba con atención, que parecía entender la lucha de la gente común. Pero Malik no existe, ¿verdad? Solo era una máscara que usaste para satisfacer tu curiosidad. Malik soy yo, insistió Karim, dando un paso hacia ella. Todo lo que compartimos, todo lo que aprendí, todo lo que siento, por ti, es real. ¿Real? La voz de Amira se quebró. ¿Cómo fue real ver a mi madre luchar durante años mientras tu familia vivía en la opulencia? ¿Cómo es real que ahora pretendas ser el héroe que viene a rescatarnos? Las palabras de Amira atravesaron las últimas defensas de Karim. Se dio cuenta de que no importaba cuánto intentara explicar, cuánto hubiera cambiado. El daño estaba hecho. La confianza, ese delicado cristal que habían construido durante sus tardes compartiendo té y conversación, se había roto en 1000 pedazos. Tienes razón, admitió finalmente, su voz cargada de arrepentimiento. No tengo excusa para haberte engañado, pero todo lo que he hecho desde que te conocí, cada cambio en la empresa, cada decisión, ha sido un intento de ser digno de la persona que vi en ti, de ser el tipo de hombre que merece tu respeto. Amira lo miró, y por un momento Karim creyó ver un destello de algo más que dolor en sus ojos, pero desapareció tan rápido como llegó. Adiós, Sheikh al-Rashid, dijo ella con una formalidad que dolía más que su ira. Espero que su experimento social haya sido instructivo. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo un momento. Y por cierto, puede quedarse con su espacio en la feria gastronómica. No necesito la caridad de los al-Rashid. Karim la vio alejarse, consciente de las miradas y los murmullos a su alrededor. Su disfraz de vendedor de té, que había sido su escape y su puente hacia una vida más auténtica, ahora se sentía como una prisión. Pero lo que más dolía no era la exposición pública de su engaño, sino la certeza de que había lastimado profundamente a la única persona que lo había visto como algo más que un título y una fortuna. Los días siguientes transcurrieron en una nebulosa de emociones encontradas para ambos. Amira se refugió en su trabajo en la cafetería Al-Kamar, aunque cada taza de café que servía le recordaba aquellas tardes compartiendo té en el parque. Las noticias sobre el Sheikh al-Rashid, disfrazado de vendedor ambulante, se habían extendido por todo Dubái, generando todo tipo de especulaciones y comentarios. Leila observaba a su hija con preocupación, notando cómo su habitual alegría se había transformado en una calma forzada. Una mañana, mientras compartían el desayuno, decidió abordar el tema. El corazón no entiende de títulos ni apellidos. ¿Sabes, Petit?, dijo suavemente. A veces las personas cometen errores intentando encontrar su verdad. ¿Lo defiendes?, preguntó Amira, sorprendida. Después de todo lo que su familia nos hizo, no lo defiendo, respondió Leila con calma. Pero he estado pensando en la carta que recibí, en los cambios que está implementando. Ayer una antigua compañera del hotel me llamó. Las nuevas políticas no son solo palabras, están realmente transformando cómo se trata a los empleados. Amira permaneció en silencio, recordando las conversaciones con Malik sobre justicia y cambio. Ahora entendía por qué sus palabras siempre parecían cargar tanto peso. En su oficina en la Torre Al-Rashid, Karim se sumergía en el trabajo con una determinación casi febril. Las reformas que había iniciado se estaban implementando a un ritmo acelerado.
pero cada logro se sentía vacío, sin poder compartirlo con la persona que lo había inspirado a ser mejor. «Sheikh», interrumpió Fátima una tarde. «El comité de 1900, la feria gastronómica, necesita confirmar el espacio reservado». «Cancélalo», respondió él automáticamente. «Señor, si me permite...» Fátima dudó un momento antes de continuar. «Quizás deberíamos mantenerlo, pero no a nombre de la señorita Hakim. Podríamos convertirlo en un espacio comunitario donde pequeños empresarios locales puedan mostrar sus propuestas». La sugerencia captó la atención de Karim. «Un espacio para dar oportunidades a quienes realmente las merecen». «Exactamente. Y completamente independiente de Al Rashid Hotels, un proyecto de la comunidad para la comunidad». La idea comenzó a tomar forma en su mente. No sería un intento de comprar el perdón de Amira, sino una manera de honrar lo que había aprendido de ella sobre el verdadero significado de crear oportunidades. Mientras tanto, en el centro comunitario donde Amira daba sus clases de árabe, sus estudiantes notaban su distracción. Durante una lección sobre poesía tradicional, se encontró explicando el concepto de qalb, corazón, y cómo en la cultura árabe se considera el centro no solo de las emociones, sino también de la sabiduría y la verdad. «En nuestra tradición», explicó a sus alumnos, «se dice que el corazón puede reconocer la verdad incluso cuando la mente está confundida». Las palabras resonaron en su propio interior. ¿Qué verdad estaba reconociendo su corazón bajo el dolor de la traición? Esa tarde, mientras caminaba por el Savile Park, sus pasos la llevaron inconscientemente hacia el lugar donde solía estar el carrito de té. El espacio vacío parecía burlarse de ella, recordándole todas las conversaciones, las risas, los momentos compartidos que ahora estaban teñidos por el descubrimiento de la verdad. Un grupo de niños jugaba cerca, y uno de ellos se acercó a ella. «¿Buscas al vendedor de té?», preguntó inocentemente, el que en realidad era un príncipe. Amira sonrió con tristeza. «No era un príncipe», corrigió suavemente. «Era un sheikh». «Mi padre dice que un verdadero líder debe conocer a su pueblo», continuó el niño. «¿No es eso lo que él estaba haciendo?». La simplicidad de la pregunta la golpeó con fuerza. No había visto ella misma cómo Malik trataba a cada persona, con respeto y dignidad, independientemente de su posición. No había sido testigo de su genuino interés por entender las luchas diarias de la gente común. En la cafetería Al-Kamar, los clientes comentaban los cambios en los hoteles Al-Rashid, historias sobre mejores condiciones laborales, compensaciones justas y un trato más humano circulaban entre las mesas. Hassan, el dueño, mencionó que varios antiguos empleados estaban siendo contactados para recibir disculpas y compensaciones. «El joven sheikh está realmente cambiando las cosas», comentó una clienta regular. «Dicen que todo comenzó después de que pasó tiempo como vendedor de té en el parque». Amira se detuvo un momento, la cafetera temblando ligeramente en sus manos. Las palabras de su madre resonaron en su mente. A veces las personas cometen errores intentando encontrar su verdad. ¿Y no era eso exactamente lo que había hecho Karim? En su búsqueda por encontrar una conexión auténtica, había elegido el camino equivocado, pero sus acciones posteriores no demostraban un verdadero deseo de cambio. El sol comenzaba a ponerse sobre Dubái, pintando el cielo de tonos dorados y rosados. Desde la ventana de la cafetería, Amira podía ver la torre Al-Rashid recortada contra el horizonte. Ya no la veía como un símbolo de opulencia y poder, sino como un recordatorio de cómo las personas pueden cambiar cuando se abren a nuevas perspectivas. La feria gastronómica del Dubai Mall se había transformado en algo diferente a lo originalmente planeado. En lugar de los ostentosos stands corporativos, el espacio central se había convertido en un vibrante mercado cultural donde pequeños empresarios locales podían mostrar sus propuestas culinarias. El aroma de especias y café recién molido flotaba en el aire, mezclándose con las conversaciones animadas en diversos idiomas. Leila caminaba entre los puestos, observando con ojo crítico las diferentes presentaciones.
Como nueva consultora del Programa de Desarrollo Gastronómico Comunitario, su experiencia estaba ayudando a dar forma a una nueva generación de emprendedores culinarios. Su rehabilitación progresaba notablemente, y el brillo en sus ojos revelaba que había recuperado su pasión por la gastronomía. «Es increíble lo que han logrado estos jóvenes chefs», comentó a Fátima, quien la acompañaba en su recorrido. «Tienen talento y ahora finalmente tienen una oportunidad real». El Sheikh Al-Rashid insistió en que el espacio fuera completamente independiente de los hoteles, respondió Fátima. Quería que fuera un proyecto de la comunidad, para la comunidad. Leila asintió, recordando sus propias conversaciones con Karim durante las últimas semanas. El joven sheikh la había sorprendido con su humildad y su genuino deseo de aprender de sus errores. Durante sus reuniones para discutir el programa de mentoría culinaria, había visto en él algo que le recordaba a aquel vendedor de té del que su hija tanto le había hablado. En otro rincón de la feria, Amira se detuvo frente a un puesto particularmente llamativo. El banner anunciaba Fusión Cultural, Café y Tradición, y el espacio estaba decorado con una mezcla elegante de elementos modernos y tradicionales. Una pieza de artesanía beduina, similar a la que había admirado una vez en el souk, ocupaba un lugar destacado. «Es tuyo si lo deseas», dijo una voz familiar detrás de ella. Amira se giró para encontrarse con Karim. No llevaba su candura tradicional ni su disfraz de vendedor de té, sino un traje moderno pero sencillo. Sin embargo, lo que más llamó su atención fue su expresión, la misma mezcla de humildad y determinación que había conocido en el parque. «¿El espacio o la pieza beduina?» preguntó ella, manteniendo un tono neutral. «Ambos», respondió él. «Aunque en realidad, este espacio siempre fue tuyo. Cada conversación que tuvimos sobre tu sueño de un café cultural, cada idea que compartiste, este lugar fue diseñado siguiendo tu visión». Amira observó los detalles del stand, las tazas de café tradicionales, los libros de poesía árabe, el rincón dedicado a clases de idioma y cultura. Era exactamente como lo había imaginado durante sus conversaciones en el parque. «¿Por qué?», preguntó finalmente. «Porque aprendí más sobre el verdadero significado del éxito en esas tardes vendiendo té que en todos mis años dirigiendo hoteles», respondió Karim con sinceridad. «Y porque quería demostrar que las palabras que compartimos, los sueños que discutimos no eran solo parte de un disfraz». Se acercó al mostrador y preparó 2 tazas de café con la misma atención meticulosa que había aprendido durante sus días como vendedor de té. El aroma familiar trajo recuerdos de todas esas tardes en el parque. «La primera vez que te vi», continuó mientras servía el café, «estaba buscando escapar de mi mundo de privilegios, pero lo que encontré fue mucho más valioso. Una perspectiva completamente nueva sobre la vida, el trabajo y la dignidad». «¿Y por eso decidiste mentir?». La pregunta de Amira no llevaba el mismo dolor de antes, sino una genuina curiosidad. «Decidí mentir porque era un cobarde», admitió él. «Tenía miedo de que si conocías mi verdadera identidad, solo verías al Sheikh Al-Rashid, no a la persona que realmente quería ser. Fue un error, lo sé ahora. La autenticidad que tanto admiraba en ti no podía construirse sobre una mentira». Amira tomó un sorbo de café, permitiendo que el sabor familiar la transportara a aquellos momentos de conversaciones honestas y risas compartidas. «El café está perfecto», comentó. «Parece que el sheikh aprendió bien el arte de la preparación». «Tuve una excelente maestra en el arte de la autenticidad», respondió él con una pequeña sonrisa. «Aunque me tomó tiempo aprender la lección más importante». «¿Y cuál fue esa lección?». «Que la verdadera conexión, el verdadero respeto, solo puede construirse sobre la honestidad. Que no importa cuánto intentes esconderte detrás de un título o un disfraz, al final son tus acciones las que definen quién eres realmente». Un grupo de visitantes se acercó al stand, admirando la decoración y el aroma del café. Amira observó cómo Karim los atendía con la misma amabilidad y atención que había mostrado como vendedor de té. No había rastro del poderoso sheikh en su trato,
solo una genuina pasión por compartir la cultura y tradición que ambos amaban. El atardecer en el Savile Park pintaba el cielo de Dubái con tonos dorados y rosados, creando un telón de fondo perfecto para el momento que estaba por desarrollarse. El espacio donde una vez estuvo el carrito de té se había transformado en un pequeño oasis de recuerdos y nuevos comienzos. Karim había preparado el lugar con cuidado, colocando un tradicional majlis al aire libre, con cojines bordados y una mesa baja donde una tetera de plata y 2 tazas esperaban. La pieza beduina que tanto había admirado Amira ocupaba un lugar especial en la disposición. Cuando ella llegó siguiendo la misteriosa invitación que había recibido, se detuvo un momento para absorber la escena. El lugar donde todo había comenzado ahora parecía un puente entre 2 mundos. El lujo discreto se mezclaba con la simplicidad auténtica que había caracterizado sus primeros encuentros. «Té», ofreció Karim, y esta vez no había disfraz ni pretensión en su voz, solo una invitación sincera a compartir un momento. «¿Lo has preparado tú mismo?», preguntó ella, sentándose en uno de los cojines. «Por supuesto. Algunas costumbres son demasiado valiosas para abandonarlas», respondió él, sirviendo el té con la misma gracia que había perfeccionado durante sus días como vendedor. El aroma familiar del cardamomo y la menta flotó entre ellos, trayendo consigo una oleada de recuerdos. El silencio que siguió no era incómodo, sino lleno de todas las palabras que habían compartido y las que aún quedaban por decir. «El café cultural está siendo un éxito», comentó Amira finalmente. «La comunidad realmente ha respondido al concepto». «Porque es auténtico», respondió Karim, «como todo lo que tú haces. ¿Sabes? He estado pensando mucho en la autenticidad últimamente», dijo ella, girando suavemente su taza, «y en cómo a veces la verdad puede tener diferentes capas». «¿Qué quieres decir?» «El hombre que conocí como Malik, sus palabras, sus acciones, su compasión, todo eso era real, ¿verdad? Incluso si su nombre no lo era». Karim asintió lentamente. Cada conversación, cada momento compartido, fue la versión más auténtica de mí mismo que jamás había sido. El disfraz, irónicamente, me permitió mostrar quién realmente soy. Y las acciones que siguieron, continuó Amira, los cambios en los hoteles, el programa de desarrollo comunitario, la rehabilitación de mi madre, todo eso vino del hombre que conocí en el parque, no del sheikh que temía encontrar. Todo lo que he hecho desde que te conocí ha sido un intento de ser digno de la confianza que depositaste en Malik, confesó Karim. De ser el tipo de persona que vi reflejada en tus ojos durante esas tardes. Amira extendió su mano hacia la pieza beduina, sus dedos trazando suavemente los intrincados patrones. ¿Sabes por qué me gustó tanto esta pieza cuando la vi en el souk? Karim negó con la cabeza. Porque representa la belleza de lo auténtico, explicó ella. Cada imperfección, cada marca del tiempo, cuenta una historia de verdad y tradición. No pretende ser algo que no es. Se miraron en silencio, dejando que el significado de sus palabras se asentara entre ellos. El sol comenzaba a ocultarse, y las primeras estrellas aparecían en el cielo de Dubái. «Amira», comenzó Karim, su voz suave pero firme. «No puedo cambiar cómo empezó nuestra historia, pero puedo prometerte que cada día desde ahora será una demostración de absoluta honestidad. No más máscaras, no más pretensiones». Ella lo miró largamente, como evaluando no al sheikh ni al vendedor de té, sino al hombre que había aprendido a ser auténtico a través de sus errores. «El té se está enfriando», dijo finalmente, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. «Y siempre me enseñaron que un buen té debe compartirse mientras está caliente». Karim entendió el mensaje implícito en sus palabras. Con cuidado, volvió a llenar ambas tazas, sus movimientos llevando la misma gracia que había perfeccionado en sus días en el parque. «Por los nuevos comienzos», propuso él levantando su taza. «Por la verdad en todas sus formas», respondió. Ella, y el suave tintineo de las tazas al encontrarse, pareció sellar una promesa. En el horizonte,
Los rascacielos de Dubái brillaban contra el cielo nocturno, pero aquí, en este pequeño rincón del Savile Park, dos personas habían encontrado algo más valioso que todo el oro y el lujo de la ciudad. Una conexión basada en la verdad, forjada a través de errores y redención, y endulzada con el sabor familiar del té compartido.